¿Cómo están? ¿Cómo van? Me falta gente, me falta gente. Y los que están no me hablan. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo amanecen? Hola, profe. Muy bien, profe, ¿y usted? Bien, pues hoy al menos está haciendo solecito, está el día súper lindo, es jueves, casi diciembre, ¿qué más queremos, cierto? No, que no llegue el viernes. Les cuento por qué. ¿Qué pasa los viernes? No pueden vivir sin mí, es eso. Les encanta son los jueves y los martes para estar en mi clase. Muy soñadora yo. Digan, sí, profe, claro. Obvio, profe, nosotros felices. Bueno, chicas, cuéntenme cómo van. A ver, ¿cómo va el taller? Camila, no, yo sé que me escribiste, pero no te he contestado. Ayer no tuve tiempo. ¿Cómo van con el taller? ¿Bien? ¿O quieren que Ahí en hablemos la de luz. algo, chico? No he escuchado el mensaje todavía, Cami, ni visto estos. Cuéntame. Profe, bien, buenos días. Buenos días. Bien, yo ya lo monté ya y todo, ya no sé. Ah, qué juicio, me encanta. Estuvo muy juiciosa. Espero que todos les esté yendo bien. Si no, ya saben que me preguntan. Por ejemplo, a Camila ayer no le contesté. Y lo sé, soy consciente, pero yo ayer no tuve tiempito. Y dije, pues mañana le pregunto en clase y ya pues miramos. Pero si ya todo solucionado, muy bien. No, tranquila, profe, yo lo entiendo. Listo. La idea es que todos los del equipo le revisen y le aporten también, ¿cierto? Yo sé en cabeza ella que está trabajando, pero espero que los demás miembros del equipo estén apoyándola o la hayan apoyado. Y revisen también todo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿O continuamos? Que hoy se viene ya otra carga excelística. Si esa palabra existe. Bueno, perfecto. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me gozan mucho, muchachos, digan la verdad, porque hablo muchas bobadas. Porque yo me acuerdo cuando uno estaba en la universidad y se reían los profes. Sean sinceros. Esa silencio me preocupa. No, profe. No es porque es virtual, si se encontraran, además que sí. Bueno, vamos a retomar entonces donde dejamos, ¿cierto? Habíamos dejado en aquí más o menos. Estábamos hablando pues de la calidad del agua, estamos en el tema ya de contaminación, ¿cierto? Entonces mirando cuáles son los parámetros que más contaminan, cómo llega la contaminación al agua y cómo se distribuye de alguna manera, cómo pasa por todos los compartimentos, ¿cierto? Los compartimentos ambientales y bueno, la idea de este nuevo capítulo es como aprender un poco a determinar la calidad del agua. Estamos ahora enfocando, digamos, la información para el cálculo de los índices de calidad de agua y los índices de contaminación, que son, digamos, unos parámetros o unos índices que permiten determinar, digamos, el nivel o la es que voy a volver a utilizar la palabra calidad, es que no hay más, no quería, pero sí, como la calidad en la que está esa agua, un agua que natural, un agua superficial, un agua subterránea, un vertimiento, digamos, a una fuente natural. Porque acuérdense que nosotros aprendimos a calcular el IRCA, que es también un índice de calidad, pero para el agua potable. ¿Cierto? Para el agua que ya ha tenido tratamiento. Estos índices son como para determinar la calidad que tiene un agua natural y la afectación que puede llegar a tener debido a un vertimiento, a una contaminación puntual pues que pueda tener. Listo. Hablábamos de los parámetros, entonces con el fin pues como de conocer digamos las variables y las características a través de un tramo de agua que se pueda estar evaluando. Hablábamos de parámetros conservativos y parámetros no conservativos. Decíamos que los parámetros conservativos son aquellos de los que yo puedo de alguna manera decir que no cambia la concentración en todo el trayecto. Por ejemplo, si esta es las aguas arriba de este río, de esta fuente que yo quiero evaluar,
que la concentración o que las condiciones o la concentración de ese contaminante en este punto no va a variar hasta que llegue a este punto, salvo, ¿cierto?, tenga alguna alteración, algún ingreso nuevo de ese contaminante. Es decir, que no se ve afectada por los procesos que ocurren en ese trayecto de río, o de agua, o de fuente que estoy evaluando. Por ejemplo, hay contaminantes, y voy a poner los ejemplos de siempre, ¿cierto? El ibuprofeno, el diclofenaco que yo evalué, que pueden sufrir procesos de degradación durante todo el tramo, porque son susceptibles a degradarse por fotólisis, por procesos de acción de la luz solar, de los rayos UV del sol. Entonces, como están en contacto, más las otras condiciones que pueda tener, la presencia de hierro, la presencia de materia orgánica, todas esas cosas pueden ayudar o afectar, digamos, la estabilidad de ese contaminante. Entonces, él puede cambiar en el trayecto. Entonces, yo no puedo saber mediante un balance, que para eso vamos, ¿cierto?, que hay acá, no, yo tengo que medir, porque como la concentración, entonces aquí puede haber entrado 10, y aquí puede estar 9,9, aquí 9,8, 9,7, porque puede ir perdiendo, y aquí ingresar 15, entonces yo no puedo decir, aquí habían 10 y aquí hay 15, entonces aquí voy a ver 25, no necesariamente, porque ese compuesto, que no es, ese contaminante que no es conservativo, varía en el tiempo. Entonces vamos a lo que es conservativo. Si yo aquí tengo 10 y aquí entran 15, entonces yo puedo decir que aquí es 25. Si el parámetro es conservativo, es decir, si en ese tramo esa variable no cambia, no varía, no se degrada o no en unos niveles significativos. ¿Listo? Entonces, para efectos, digamos, nosotros vamos a tomar como variable conservativa básicamente los sólidos, ¿cierto? Porque aquí decimos, bueno, aquí explicamos qué es, y aquí decimos sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos, algunos contaminantes como algunos pesticidas que pueden no ser susceptibles a degradación en estos tramos por las variables, algunos metales pesados, ¿cierto?, que pueden tener una variabilidad muy pequeñita en el tiempo y por tanto, podríamos decir que no cambian y los tomamos como conservativos. Son aquellos que no cambian su conservación en el trayecto, en el tiempo, ahí. Los no conservativos son aquellos que sí cambian, la de QO, la de BO, ¿cierto? La presencia de algunos contaminantes que en el trayecto pueden sufrir procesos de oxidación, reacción con materia orgánica, reacción con el sol, ¿cierto?, cualquiera, que va a hacer que varíe. Entonces yo no voy a poder decir, no, es que yo sé que aquí entro tanto, por lo tanto aquí debe haber tanto. Eso únicamente para los parámetros conservativos. ¿Por qué hago como tanto énfasis? Porque es importante, no siempre se puede plantear un balance para variables que no son conservativas. Entonces es importante, digamos, de resumen ya, como para apuntar ahí que no se me olvide, la diferencia entre parámetro conservativo y no conservativo. Y cuando yo hablo de parámetros conservativos, entonces yo podría plantear un balance de caudales, que es que me gusta más, está mejor explicado en esta diapositiva, un balance general de caudal o un balance de cargas que me permita determinar en un punto determinado, y valga la redundancia, esa variable, solamente si es conservativa. Cuando nosotros hacemos balances de masas, nosotros decimos, bueno, todo lo que entra sale, ¿cierto? Si yo a una torta le echo 100 gramos de harina y 20 gramos de azúcar, y bueno, y las otras cosas, pero solamente digamos esos dos, o de mantequilla, a mí me va a salir una torta que tenga, o sea, va a salir una torta, pero esa torta va a tener los mismos 20 gramos de mantequilla y los mismos tantos de harina, ¿cierto? Transformada, pero lo mismo. Es eso, lo que entra, sale. Por eso es que yo puedo plantear un balance de caudal. Si yo aquí tengo, en este punto, que vamos a llamar aguas arriba, tengo un caudal. Hay un vertimiento que entró en cualquier punto en el tramo que estoy evaluando. En este punto debería haber la sumatoria de esos caudales, ¿cierto? Porque lo que entra sale, aunque no es literal en este ejemplo, pero es más o menos eso, ¿cierto? Lo que va aquí sale. Y lo mismo voy a poder hacer con la concentración. Si aquí entraron 10 miligramos de sólidos y aquí 5, yo esperaría, como es un parámetro conservativo, que aquí hayan 15. Entonces puedo plantear un balance de cargas. Ahora, ¿qué es eso de carga contaminante? ¿Qué es la carga contaminante? ¿Qué entienden ustedes por carga contaminante? A ver, ¿quién me dice?
Agua sucia o algo así. Listo, pues sí, la contaminación por ahí es, pero ¿qué es carga contaminante? A mí me dicen, la carga contaminante de don Juan es 5 y la carga contaminante de don Pedro es 10, en las unidades que sea. ¿Qué entiendo yo con eso? ¿Quién dijo yo? Hola. Denme una señal de vida, pues, aunque no me contesten. Una respiradita duro. Pero ninguno sabemos, explíquenos. Eso, listo. Lo importante es que, porque a mí me ha pasado en clases que se me cae la clase y no me doy cuenta y sigo como una loquita. Y luego me empiezan a escribir, profe, se nos cayó, no está, no se fue. Y yo, bueno. La carga contaminante, muchachos, está relacionada con la cantidad de concentración, o sea, con la concentración y el caudal que yo hago el vertimiento. Entonces yo ponía el ejemplo. Don Pedro tiene una contaminación de pesticidas, él trabaja pues allá en la agricultura y tiene 10 miligramos por litro de tal pesticida. Y don Juan, que es el de la finca al lado, tiene también 10 miligramos por litro de pesticida en sus residuos, en su vertimiento. O sea, él bota en agua 10 miligramos por litro. Pero resulta que don Juan, él tiene una descarga diaria de 20 litros por día, ¿cierto? El 20 litros a 10 miligramos por litro. Él hace el vertimiento al río que tienen los dos, que a los dos les pasa por el lado y ellos hacen ese vertimiento sin ninguna discriminación. Entonces hace el vertimiento, él tiene 10 litros por día y a 10 miligramos por litro de pesticida. Pero un señor, el vecino, que ya no me acuerdo cuál es cuál, el vecino tiene los mismos 10 miligramos, pero él bota 50 litros por día. ¿Quién está contaminando más? Teniendo la misma concentración de pesticida. ¿Quién? Chicos. ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir, profe? No me están poniendo cuidado hoy. ¿Qué pasa? En general, están muy callados. Si yo tengo a don Juan don Juan y don Pedro tienen un efluente de sus trabajos de la finca de 10 miligramos, que tienen 10 miligramos por litro de pesticida. ¿Cierto? Pero don Juan todos los días bota 10 litros de agua al río que tienen los dos, les pasa por el lado. Pero don Pedro todos los días echa 50. ¿Quién está generando mayor contaminación? ¿Don Juan o don Pedro? Don Pedro, profe. El que adiciona Don 50, Pedro. ¿cierto? Sí, ¿Por qué? profe, es porque es mayor cantidad. ¿Cierto? No. Él está adicionando una carga contaminante mayor, porque la carga contaminante es esto, el caudal por la concentración. Entonces, si yo estoy adicionando, yo ponía el ejemplo ahorita, si yo cojo porque me decían, profe, lo mismo, igual, la misma cosa, la misma cantidad, o incluso pensaban que el que adicionaba más volumen era el que menos, porque como que pensaban en un factor de dilución, pero realmente, si ustedes adicionan 10 litros de petróleo al mar, o 1000 litros de petróleo al mar, ven la diferencia, ¿cierto? Es el mismo petróleo, la misma concentración de petróleo, pero el otro muchísimo más cantidad de volumen. Entonces ese es muy evidente, ¿cierto? Uno ahí mismo ve la mancha de petróleo en el mar. Entonces es eso. La carga contaminante está relacionada con el caudal y la concentración. A pesar de que ambos tenían igual concentración de 10, el caudal era mayor para uno. Y como la carga está definida como el caudal por la concentración, que va a estar dada en unidades de masa sobre tiempo, porque si el caudal es litros por segundo y la concentración es masa sobre litro, ¿cierto? Miligramos por litro, por ejemplo, entonces esta multiplicación caudal por concentración me va a dar en unidades de masa miligramos por litro. Y esos dos valores sí son comparables. O sea, yo no puedo decirle que don Juan y don Pedro adicionan la misma contaminación si yo solo sé la concentración del contaminante o el caudal que adicionan. Pero si yo los junto, ¿cierto? Yo multiplico en ambos casos, calculo la carga, que sería caudal por concentración de las dos fincas,
yo ya puedo decir, es que don Pedro adiciona 50 por 10, 500, mientras que don Juan 10 por 10, 100. Entonces, don Juan está echando 100 miligramos por litro, mientras que don Pedro está adicionando 500, o sea, está adicionando 5 veces más lo que está adicionando don Pedro. Esos dos variables yo ya puedo decir y con certeza decir, no, es que el que mayor carga contaminante está echando al río que pasa por el lado es don Pedro, porque él está adicionando tantos miligramos por segundo. Entonces, la carga contaminante está dada en unidades de masa y siempre es necesario saber, ¿cierto?, ambos valores para poder determinar realmente el grado de contaminación y sobre todo comparar. En la resolución 631 ustedes van a ver, cuando la estén revisando ya pues con calmita la próxima semana, que empiecen, van a ver que les hablan mucho de la carga contaminante, porque realmente ese es la variable, lo que uno debe conocer cuando está haciendo un vertimiento, qué carga contaminante yo le estoy aportando a ese río, porque el caudal por sí solo y la concentración por sí sola no me van a dar una visión tan global como lo que me da la carga. ¿Listo? Entonces eso, antes de empezar a hacer balances, entender qué es la carga contaminante, sí. ¿Qué fue lo que usted dijo, pues así como de definición de la carga contaminante? ¿La concentración de qué? Es que lo dijo muy rápido. La carga, cuando no es cierto, yo hablo muy rápido. La carga contaminante me está dando la cantidad en masa que estoy adicionando a... concentración. No, cuando yo multiplico caudal por concentración, entonces me da la carga contaminante que está dada en masa por litros, porque caudal está en litros por segundo y concentración está en miligramos por litro o en unidades de masa por litro. Entonces me va a dar la concentración en miligramos por segundo que yo le estoy adicionando, que yo le estoy aportando o como estoy contaminando esa fuente de agua en la que estoy haciendo el vertimiento. Y ese parámetro ya me sirve a mí para determinar, o sea, para comparar, digamos, con la normatividad, con otras fincas de los lados, etcétera. Yo ya puedo decir, no, es que si yo estoy adicionando 100 miligramos por segundo y don Juan está adicionando 500, yo estoy 5 veces por debajo que él o él está 5 veces por encima de mí en cuanto a contaminación se refiere. Entonces, esa carga contaminante es la que de verdad me va a dar a mí, ¿cierto? La información sobre qué tanto estoy contaminando o qué tanto se está contaminando esa fuente hídrica. Entonces, yo debo conocer la concentración y el caudal para poder saber realmente el grado de contaminación. Porque yo puedo tener una concentración muy bajita. O sea, por ejemplo, si a mí me dicen, don Juan tiene 1 miligramo por litro de pesticidas en el agua y don Pedro tiene 10. Entonces uno diría, no, Pedro, usted está contaminando más. Pero resulta que don Juan adiciona 100 litros por día al río y don Pedro solo 10. Están adicionando la misma cantidad de contaminación, solo que en volumen de agua, ¿cierto? El señor que está descargando 100 está echando mucho más volumen, pero con una concentración muy alta. La carga de don Pedro es más alta en menor volumen. Entonces, miren que ahí, por eso es tan importante tener los dos datos, porque si nos quedamos solo con la concentración, no solo con el caudal, podemos estar haciendo, pues no estamos conociendo realmente qué tanto yo estoy contaminando. Sé que estoy haciendo un vertimiento, pero la carga contaminante me va a decir qué tan contaminante, o sea, qué tanta contaminación le estoy aportando yo a esa fuente de agua. Listo. Eso para que entendamos lo de la carga y lo tengan muy claro. O sea, hasta el momento, digamos, tips o cosas que con las que me tengo que quedar. ¿Qué es un parámetro conservativo y qué no lo es? ¿Cierto? Y qué es la carga contaminante y cómo se calcula. Ahora, cuando yo tengo parámetros conservativos, yo puedo plantear un balance. Decimos, a ver, yo tengo sólidos, porque nosotros vamos a tratar los sólidos como parámetros conservativos en este momento. Entonces, yo tengo sólidos totales aquí arriba, yo conozco, yo he caracterizado esta agua, pero resulta que un vecino le dio por montar una empresa ahí al lado de la casa y está haciendo un vertimiento. Yo me doy cuenta que él está botando sus residuos al río. Y yo quisiera saber, ¿cierto?, qué condiciones, al menos en los sólidos, porque no los he podido medir, tiene este vertimiento. En este punto, ¿qué afectación le está haciendo a
la calidad de agua aguas abajo, que es donde por la que yo cojo para mi casa, yo veo que me está llegando la contaminación de ese señor y necesito saber si en cuestiones de sólidos puedo. Entonces yo sin hacer análisis podría hacer ese cálculo. ¿Cómo? Haciendo un balance general de caudal, que yo les decía, bueno, si el caudal que hay acá debe ser igual pues al caudal que había en este punto más el caudal que entró en el vertimiento, entonces el caudal aguas abajo sería ese. Yo lo puedo plantear de esa manera. Es importante hacer la claridad que esto se debe hacer por tramos, o sea, hacer esto en el río Medellín desde Itagüí hasta Bello sería muy poco acertado, o sea, no sería un valor, no sería un cálculo realmente, o sea, que se acerque a la realidad, porque lo que puede pasar de Itagüí a Bello puede ser infinidad de cosas. Se suelen tomar y cuando ustedes revisan cualquier información al respecto, buscan, leen, no sé qué, se dan cuenta que la gente siempre habla en el tramo de la vereda 1 a la vereda 3 o a la vereda 2, ¿cierto? Evaluando siempre pedacitos, porque pueden pasar muchas cosas en el intermedias que si yo tomo todo el trayecto voy a incurrir en muchísimos errores. Entonces aquí supongamos que esto es un trayecto pequeño, yo sé que hay un vertimiento, el señor quiere saber lo que pasa de la finca antes del señor que está haciendo y en la finca de él. ¿Listo? Entonces, puede calcular el caudal como, bueno, el caudal acá va a ser la sumatoria de los caudales que entran, los caudales que hay antes de ese punto de evaluación. Y cuando hago un balance de cargas, de carga contaminante, que ya hablamos que es la carga, entonces es lo mismo, pues la carga contaminante que entra aquí, más la carga contaminante que entró en el vertimiento que está haciendo mi vecino, pues en teoría para los parámetros conservativos, y vuelvo y repito, solamente para los conservativos, en nuestro curso nosotros vamos a tomar conservativo por ahora únicamente los sólidos suspendidos totales y los sólidos suspendidos disueltos, los sólidos suspendidos y los sólidos disueltos totales, ambos. Entonces, la carga que hay aquí más la carga que entró aquí, pues va a ser entonces en teoría la carga contaminante que hay en este punto aguas abajo. ¿Y qué es la carga? Pues caudal por concentración aguas abajo va a ser igual al caudal por la concentración en el vertimiento más el caudal por la concentración aguas arriba. ¿Listo? ¿Qué es caudal por concentración? Carga. ¿Carga qué? Contaminante. Muy bien. Entonces, bueno, llegó, lo vea señora, ya yo necesito saber, este señor me está haciendo ese vertimiento, yo necesito saber qué está pasando ahí. Y yo tengo estos datos. Yo sé lo que pasa en mi finca y resulta que la finca antes de esta empresa que montaron es de mi hermana, entonces yo también tengo esos datos. ¿Listo? Entonces me da los datos aguas arriba y aguas abajo, de caudal y de sólidos suspendidos totales. ¿Ok? Entonces yo planteo, bueno, hago un balance general, que es caudal abajo igual a caudal del vertimiento más el caudal que hay aquí arriba, y despejo la que no conozco. Paso a restar, ¿cierto? Abajo menos arriba igual al caudal del vertimiento. Y hago un balance de cargas. Yo conozco lo que pasa aguas abajo y conozco lo que pasa aguas arriba. Y este caudal yo ya lo calculé aquí con el balance general. Entonces simplemente despejo este caudal, esta concentración, en este caso de sólidos, que hay en el vertimiento. Listo, hasta ahí vamos bien. Entendemos lo que pasó ahí. Profe, más o menos. Yo no entendí cuando sacó la tablita. ¿Cómo sacó esta tablita? Esta tablita simplemente son los datos. Un ejemplito que vamos a hacer con datos, ¿cierto? Es como que llegó el señor de la finca y me dijo, vea, yo tengo estos datos, me ayuda a calcular qué está pasando en ese vertimiento. Entonces tengo estos datos. Esta tablita es simplemente para hacer un ejercicio, como aplicar los balances y hacer los cálculos que necesitamos hacer. ¿Listo? Me dicen el caudal por litros por segundo de aguas arriba, aguas abajo, y el de abajo, ¿qué es lo que es? Sólidos suspendidos totales. Listo. Listo. Listo, entonces tenemos, y no conozco nada del vertimiento, pero es lo que yo quiero calcular. Entonces les decía que planteamos las dos balances. En este caso, la concentración de ¿quién? De sólidos suspendidos totales. Y como yo ya conozco lo que hay arriba, lo que hay aguas arriba, lo que hay aguas abajo, y pude calcular con el balance general el caudal de vertimiento, entonces yo podría calcular la concentración de los sólidos. ¿Por qué lo puedo calcular así? Porque es conservativa, única y exclusivamente porque es conservativa. ¿Ok?
Listo. Entonces yo ya planteé mis dos balances, entonces ya simplemente reemplazo. Caudal aguas abajo. Yo lo tengo, 135. Menos el caudal aguas arriba, 120. Entonces el caudal del vertimiento, o sea, este señor solamente me está adicionando 15 litros por segundo. Ok, ya lo calculé. Ahora vamos a ver qué pasa con la concentración de sólidos. Como yo ya tengo todos estos datos, entonces yo tengo aguas abajo, 135 de caudal por 250 de sólidos totales. Menos 120 por 153 que tengo aguas arriba sobre el caudal que calculé, 15 litros por segundo. Igual a la concentración de sólidos. Y esa concentración me dio de 1026 miligramos por litro. Entonces uno dice, profe, ¿pero por qué? ¿Cómo así? Eso está muy alto comparado con los valores que hay más abajo, ¿cierto? Porque entonces uno dice, ¿cómo así? La salida, aquí entraron 1026 y aquí salieron solo 250. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Cómo así? Eso está malo. Pero no. ¿Qué resulta? ¿Qué pasa? La carga, entonces aquí calculamos la carga contaminante que está echando este señor que montó esa empresita ahí, es supremamente alta. Es de 15.390 miligramos por segundo. O sea, él está adicionando muchísima cantidad de sólidos. Tanto es que para el volumen de ese tramo está aumentando la concentración de sólidos suspendidos totales de 153 a 250. Es decir, este punto debe tener una carga tan alta para que en un volumen grande de agua, solamente 15 litros por segundo, que miren que es muy bajita la cantidad de caudal que está poniendo. Pero a pesar de que está poniendo muy poquito caudal, la concentración en sólidos es muy alta, o sea, está muy contaminante. Entonces, este señor sí que le está aportando sólidos, ¿cierto? Contaminación a este punto. Este vertimiento está siendo altamente cargado en sólidos suspendidos totales. Entonces, así se hacen los balances, conociendo lo que pasa arriba, abajo. Es más, si yo no sé lo que está pasando acá, pero tengo los datos del vertimiento, resulta que yo soy, aquí abajo vive mi mamá, que ya está muy viejita y utiliza el agua de este río. Y aquí estoy yo y monté esa empresa. Y yo quiero saber si yo estoy afectando a mi mamá. Claro, uno para poder, las empresitas, para que les empiece a importar el de lado, tiene que ser pues como la mamá. Bueno, no, mentiras, no generalicemos, pero listo. ¿Cierto? Ahí en esa finca abajo vive mi mamá, yo quiero saber si yo le estoy afectando el agua. Entonces yo hago la medición aquí, ¿cierto? Conozco aquí porque aquí vive mi hermana y tiene datos y aquí vivo yo y tengo datos. Entonces yo hago el cálculo para calcular lo que está pasando. También me puede servir el balance general y me puede servir el balance de carga contaminante para determinar los datos abajo o arriba, dependiendo de los datos que yo sí tenga. Lo mismo pasa, si tengo datos aquí y acá, pues podría calcular lo que está pasando aguas arriba. Listo. Entonces, los balances generales, esto sirve para hacer esos cálculos de esos parámetros conservativos que puedo pensar, que puedo asumir más bien, que no cambian en el trayecto, ¿cierto? Que no hay degradación o pérdida en el camino. Listo. ¿Alguna pregunta sobre estos balances? Bueno, asumo que muy bien o que muy mal, no lo sé. Quiero pensar que muy bien. Profe, no, pues por ahora, pues ahí vamos entendiéndolo, pues ni muy mal, ni muy bien, ahí vamos. Ahí vamos, listo. Ya se irán enfrentando y vamos, mira. Ahora vamos a hacer un ejercicio ahorita cómo se calcula el ICA, pero vamos primero a mirar qué es el ICA. El ICA es un índice de calidad del agua que digamos que se utiliza o es útil para determinar precisamente eso. La calidad de agua ¿de qué? Del agua natural, del agua superficial, del agua de los ríos, de un vertimiento particular o sobre todo de mirar si un vertimiento particular puede afectar la calidad del agua de ¿cierto? A dónde está llevándose ese vertimiento. El ICA indica el grado de contaminación del agua a la fecha de muestreo, es decir, el día que yo tomo el agua, hago los análisis y calculo el ICA y ese día puedo decir que el ICA es de tanto y por tanto es de el grado de calidad o la calidad más bien es buena, mala, regular, ya veremos cómo se interpreta ese valor, pero que sepamos que es una herramienta que sirve para eso, para determinar la calidad de un agua natural. El IRCA que hacíamos antes, ese IRCA es para determinar la calidad de ¿qué? Del agua potable, mientras que este es de agua cruda, agua natural, agua superficial, agua subterránea, embalses, bueno, toda esta agua natural que se tiene.
El ICA fue desarrollado de acuerdo a las siguientes etapas. La primera etapa es en crear una escala de calificación de acuerdo con los diferentes usos del agua. Recuerden que siempre hemos hablado, dependiendo de a dónde va el agua, pues necesitamos saberle, o sea, la calidad necesaria o la calidad de evaluar va a ser diferente. Clarísimo está, el agua potable, pues tenemos unos parámetros de calidad muchísimo más altos, determinados en la 2115, que un agua residual que va a ser utilizada, o sea, tratada, límites de vertimiento, la 631, que va a ser utilizada para otras actividades que no tienen que ver directamente con el consumo humano. Y la segunda, se hace una escala de calificación para el indicador, o sea, vamos a ver que el ICA tiene involucrados algunos parámetros físico-químicos del agua y se les da como un peso y una ponderación a esas variables. Vamos a ir viendo una por una para que nos quede claro por qué se incluyó dentro del cálculo y sobre todo cómo se calcula, que es muy sencillo, es básicamente hacer un reemplazo de fórmulas de sumas y restas, pero que nos va a ayudar a dar, o sea, nos va a dar una información muy importante para determinar la calidad de una fuente de agua. El ICA dice, puede ser entendida como la evaluación de su naturaleza química, física y biológica en relación con la calidad natural, los efectos humanos y sus usos posibles. Bueno, el ICA nos va a determinar esa precisamente, ¿cierto? Nos va a ayudar a determinar la calidad y para qué puede servir esa agua en función de la calidad. Pues si a mí me da una calidad que pueda ser susceptible a hacer el uso para potabilización o si definitivamente se tiene que hacer, o sea, se tiene que hacer otro tipo, o sea, no sirve como fuente de agua para potabilización, sino que va a necesitar buscar otro uso. El ICA es un número que va de 0 a 1. Entre más cercano a 1, mejor. ¿Cierto? Si el ICA es 1, significa que esa agua no tiene riesgo, que esa agua está muy bien, que no está contaminada. Si el ICA es 0, cercano a 0, pues precisamente es un agua muy contaminada. Entonces, digamos que tiene una escala de 0 a 1 y vamos a siempre hacer el cálculo para poder determinar en qué rango o en qué nivel está. Es un número que... Sí. Si es 0, no tiene contaminación. No, si es 0, está muy contaminada. O sea, entre más cercano a 1, mejor. Vamos a ver, ¿cierto? Sí. Es el que va a, o sea, si es 1, es que es un agua de buena calidad. Si es 0, es que es un agua mala, re mala. Entonces, hay que mirar en ese rango, pues, en qué punto estaría el agua que estamos evaluando. Y este ICA incluye, ¿cierto?, algunas variables físico-químicas para el cálculo, ¿cierto? Va a incluir, vamos a ver si es en esta, va a incluir básicamente 5 variables hasta 2005 o 6 variables, es decir, toma en cuenta esa presencia de esa contaminación en las aguas, de esos parámetros físico-químicos más bien, que van a aportar a la calidad del agua. Entonces, toma en cuenta estos 5. ¿Podría tomar más? Sí. Y vamos a ver que los ICOs, que son estos son los índices de calidad del agua, ¿cierto? El ICA. Y los ICOs son índices de contaminación. Los índices de contaminación tienen en cuenta más variables y por ende pues hace que sea un poco más robusto. Lo veremos, es lo que veremos después, como la comparación entre ellos y ver pues que de pronto los ICOs en este momento tienen un poco más de aceptabilidad porque son un poco más robustos, o sea, tienen en cuenta más cosas que realmente podrían afectar la calidad del agua. Pero el ICA funciona y sigue funcionando, se sigue tomando como un parámetro de inicio para determinar la calidad del agua. Entonces, las variables que incluye son el oxígeno disuelto, los sólidos suspendidos totales, la demanda química de oxígeno, la conductividad eléctrica, el pH. Y a partir del 2009 también se incluyó el nitrógeno y el fósforo. Es decir, que si yo quiero saber el ICO de una fuente de agua, de un río, de la quebrada que pasa por mi casa, necesito por lo menos conocer 5 variables. Por lo menos debo medir el oxígeno, los sólidos, la demanda química, la conductividad y el pH. Listo. También hablábamos de que, bueno, el ICA está entre 0 y 1 y que lo más cercano a 1 será calidad buena, lo más cercano a 0 será calidad muy mala. Entonces, esta es la escala, digamos, es una escala de colores, pero también de datos que nos van a ir orientando sobre, bueno, pues si es mala calidad, si es buena y qué hacer con respecto a eso. ¿Qué pasó? Que no me... Ahora, ¿cómo se calcula el ICA? Y entonces vienen otra vez estas fórmulas raras
qué pereza, ¿cierto? Que uno empieza como a estresarse, como podemos decir que sumatoria, que eso qué es. Bueno, el ICA involucra 5 variables. Listo, ya las habíamos visto. DQO, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos totales, conductividad y pH. Y nitrógeno en caso de que se tengan datos. Esta fórmula del ICA es un peso evaluativo, un peso ponderado, digámosle que como lo que vale este parámetro en específico, y un índice que va a tener que ver con la variable. Entonces esto realmente es la suma del peso ponderado por el índice de cada una de las variables utilizadas. ¿Qué es el peso ponderado? Entonces les pongo el mismo ejemplo que puse ahorita. Por ejemplo, en saneamiento hídrico, supongamos que tenemos un examen final y el examen final vale el 20% o el 25%. Tenemos unos quizzes que valen el 5%. Esto es hipotético, ¿cierto? Porque en este momento nosotros todo lo que tenemos vale el 20%. Entonces tenían los quizzes, valen el 5%, hay un taller que vale el 10%, hay otro taller que vale el 25%, el 15% y hay otro, el examen final que vale el 25%. Ese 25, ese 10, ese 5 es la ponderación, es la importancia que tiene ese punto evaluativo frente a la nota final, ¿cierto? Pues acá es igual. Ese W, esa variable, esa ponderación es el peso que se le va a dar a esa variable para el cálculo del ICA. Es decir, si después de hacer los análisis, entonces dicen, no, es que la de QO es la que más afecta y es lo más importante que se tiene que tener en cuenta a la hora de saber el ICA. Entonces a la de QO démosle el 25, el 30, el 40% de peso. Es decir, si tiene mucha de QO y tiene un 40%, eso obviamente va a hacer que aumente, pues que tengamos en cuenta o sea, que esa es la variable que más peso tiene. Ahora, en este momento, o cómo está definido? Está definido como que todos valen lo mismo. Todos tienen un 20%, un punto 2 de validez, es decir, que tanto el oxígeno disuelto, los sólidos, la de QO, la conductividad y el pH tienen el mismo peso general sobre el cálculo del ICA. Listo, entonces esa ponderación, esa W que dice, ay, se me pierde la flechita, que dice aquí, entonces va a ser puntos. Ahora, salgamos de esta ecuación tan rara que la sumatoria, que no sé qué, que uno la ve y como que se enreda y ese montón de índices y letras y no sé qué. Realmente, cuando nosotros desarrollamos la ecuación es eso, la sumatoria de la ponderación de cada uno de los índices. Entonces serían 5, ¿cierto? 5 variables a sumar. Cada variable vale el 20%, punto 2, por un índice de oxígeno, un índice de sólidos, un índice de QO, un índice de conductividad y un índice de pH. Este sería la forma y la formulita, digamos, que ustedes van a guardarse ahí en el bolsillito para cuando la necesiten, para calcular el ICA. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Bien, listo, entendimos. Ah, sí, profe, valen el 20, todas valen lo mismo. Sí. Profesora, una pregunta, disculpe. Sí, dime. ¿Para qué se le mide la conductividad eléctrica? ¿Con qué? La conductividad eléctrica. Pero, ¿cuál es la pregunta sobre la conductividad? ¿Qué? ¿Para qué se le mide la conductividad? Bueno, ya vamos a ver que la conductividad está muy relacionada con la presencia de sólidos en el agua, pero acordémonos que ya lo habíamos visto, que la conductividad está relacionada también con toda la presencia de iones en el agua, que pueden generar contaminación en el agua. Entonces, digamos que está definido el cálculo lícola, incluye esa variable como importante porque puede aportar contaminación al agua. Pero les decía también ahorita, los ICOs, el ICOMI, el ICO-pH, no sé qué, el que veremos la próxima clase, incluye más variables, incluidas las todo lo que puede aportar conductividad, bueno, conductividad sí, pero contaminación al agua debería ser tenido en cuenta para calcular la calidad del agua, ¿cierto? Si yo sé que ahí echan pesticidas y ahí no sé qué tendríamos que tener en cuenta para determinarlo. Digamos que esta metodología tiene incluidas 5 variables que fueron determinadas de gran importancia. Ya vamos a entrar a mirar cada una de las variables, a entender por qué es importante medir esa variable, incluida la conductividad, que me da información sobre la presencia de iones en agua, calcio, magnesio, ya lo vamos a ver que allí están enumerados y no me los tengo que saber de memoria, y
y que están muy relacionadas con la presencia de sólidos, que sabemos están muy acorde con el grado de contaminación de un agua. ¿Sí? Profe, eso está multiplicado ahí por qué? Pues el 0.2 ya sé de qué es, pero por el los ¿cuál es? índices. O sea, miren, eso ya vamos a ir a averiguar qué es eso, ¿cierto? Yo ya les iba a decir, bueno, ¿y esto qué es? Este IOD, este. Cada uno de estas variables tiene asociado un índice o un aporte, ¿cierto?, a el ICA. Ya vamos a ver cómo se calcula en cada caso. Así que tranquilos, o sea, aquí simplemente es como esto está, el índice del oxígeno, el índice del sólido, el índice de la EQ2, de la conductividad y del pH. Aló, Hola, buenos días. buenos días. No, con Adrián. Hola, Adrián. No, ¿Estás hablando por teléfono? sí, claro, dígame. El mismo. ¿Ah? ¿Tienes una pregunta, Adrián? Adrián, yo creo que estaba contestando como una llamada, no sé. Bueno, entonces ahora vamos a calcular, vamos a ver qué es esto y cómo se calcula para poder calcular el ICA completo. ¿Listo? Entonces, como les había dicho, este cálculo incluye, ¿viste? Yo porque no tengo gafas, con razón me están ardiendo los ojos. El cálculo de este ICA o de este índice pues incluye 5 variables de importancia. El oxígeno disuelto es muy importante para saber la calidad del agua, porque recuerden que el oxígeno disuelto básicamente es el oxígeno que hay disuelto en el agua, en el río. ¿Y con qué está relacionado eso? Pues con la vida acuática, ¿cierto? Los microorganismos, las especies acuáticas, los peces, todo lo que hay allí requieren oxígeno para vivir, el oxígeno para respirar. Entonces, a medida que se disminuye esa cantidad de oxígeno, pues va a disminuir la vida acuática. El oxígeno disuelto en un agua, yo la mido, puede decirme a mí, me puede dar información sobre, bueno, ahí hay vida acuática o definitivamente no hay. A mayor cantidad de oxígeno disuelto que haya en el agua, va a poder haber mayor diversidad de especies en ese río, en ese lago. Y también hablábamos que hay muchos fenómenos que disminuyen, la contaminación disminuye, ¿cierto? Disminuye la presencia de oxígeno en el agua. Hablamos de la eutrofización, que es esa capa verde que se forma en las fuentes acuáticas que impide el paso de oxígeno hacia el fondo y que por eso ahí es cuando empezamos a ver flotar los pececitos, empezamos a ver flotar las especies, porque no están teniendo suficiente oxígeno para vivir y pues entonces mueren, sí. No habían abierto. Bueno, ¿de dónde proviene el oxígeno disuelto? Ustedes han visto que hay como desniveles en algunos embalses, en algunos ríos, incluso en la generación eléctrica, porque ese tipo de esa turbulencia, ese viento, esas olas es las que le infieren o las que le hacen que el oxígeno se disuelva en el agua, ¿cierto? Entonces proviene del viento, de las olas, algunas plantas y algas acuáticas por mediante la fotosíntesis también lo pueden generar. Listo. Hay una escala, digamos, hola. Mi profesora, esa ecuación no es la misma del agua oxigenada. Agua oxigenada, el agua oxigenada, pero la que nosotros conocemos que es HO, ¿ese es HO? De farmacia. No. O sea, no, pero sí, o sea, el agua oxigenada, así como la soda, la gaseosa, esas que son aguas a las que les infieren no necesariamente oxígeno, ¿cierto? Porque el gas que le adicionan, pero es como eso, ¿cierto? Es como esas burbujitas que uno ve en el agua oxigenada, es como de oxígeno, entonces más o menos sí, ¿cierto? Sino que a un nivel un poquito más alto. O sea, cuando nosotros en el agua vemos como esas burbujitas a veces, pero que tiene que ver más como con la respiración de especies o con la generación del oxígeno disuelto. Digamos que más o menos sí, pero no del todo. Ya lo voy a mirar para mostrárselos, listo, pero más o menos. Iba a decirles que hay como una escala, ¿cierto?
digamos que si el oxígeno disuelto está por encima de 5, yo ya puedo decir, no, pues ahí definitivamente no va a haber vida, porque no hay casi oxígeno disuelto. Cuando está por encima de 5 y aumentando, pues entonces puede haber mayor cantidad de vida acuática y va a depender también de las necesidades de las especies. Pues hay especies que puedan vivir con 5 miligramos por litro, pero hay otras que necesiten más. Digamos que es como una forma de cuantificar como esa posibilidad de vida en las fuentes acuáticas. Les contaba pues que la cantidad de oxígeno disuelto va a estar muy afectada por la contaminación. Hablábamos de la eutrofización, aguas residuales, o sea, todo lo que pueda contaminar el agua va a disminuir esa disponibilidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a empezar a reaccionar con la materia orgánica, con la contaminación, y va a dejar de estar disponible para las especies. Entonces, por eso va a disminuir, y al disminuir el oxígeno, pues pueden probablemente disminuir también las especies presentes en el agua. Ok, entonces ahí pues la contaminación que ya hemos hablado, todas las fuentes de contaminación que hemos comentado, pues pueden afectar la presencia de oxígeno disuelto. Entonces digamos que por eso el oxígeno disuelto es una variable que nos va a permitir conocer la calidad del agua. Claro, a menor de oxígeno disuelto va a haber mayor contaminación, el oxígeno disuelto va a ser menor y por ende va a haber una afectación a nivel de ecosistemas pues, y de biota acuática. El porcentaje de oxígeno disuelto, porcentaje de saturación de oxígeno disuelto, es un valor que necesitamos y vamos a ver por qué. Porque para calcular el índice del oxígeno disuelto necesitamos conocerlo. Ay, ya me va a dar el ataque, entonces, pues, niños. Me salí para poder. Entonces, supongamos que yo no conozco. Nosotros en laboratorio podemos tener medidores de oxígeno disuelto. Yo voy a campo, mido el oxígeno disuelto, mido la temperatura, que generalmente están en las mismas ondas, es un medidor parecido al pH. Hay diferentes, pero hay unos medidores así parecidos como el pH, que es una sonda, que es medición directa. Mido el oxígeno disuelto que hay en esa fuente. Y sé la temperatura, pero yo necesito conocer el porcentaje de saturación. Entonces nos podemos ayudar de este monograma que me relaciona la temperatura en grados centígrados versus el oxígeno. Entonces yo fui y medí, a mí me dio que la temperatura estaba a 20 grados centígrados. Entonces yo digo, listo. Y el oxígeno disuelto medido me dio de 8. Entonces yo digo, listo. Entonces yo voy y me vengo hasta 8. Trazo una línea. Lo más cercano posible a la realidad. El punto en el que intersecta la línea de saturación de oxígeno es mi valor de saturación de oxígeno disuelto. Entonces, yo miro, estaba en 20, tiene 8, tiene un 90% de saturación de oxígeno disuelto. Entonces, ese dato es importante conocerlo porque lo necesito para calcular y conocer el índice de oxígeno disuelto. Entonces, si yo no tengo, porque también es posible que el equipo medidor que ustedes tengan haga la conversión directa, ¿cierto? Que usted mida, oxígeno disuelto tanta, temperatura tanta, y él calcule ahí internamente, haga el cálculo y te dé el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto. Y está bien, ¿cierto? Está bien, entonces ya tomo el dato directo porque yo necesito ese porcentaje, pero si no, que va a ser el caso de lo que nosotros vamos a realizar, entonces tengo este monograma que me va a permitir hacer pues voy a poder hacer ese cálculo, voy a poder tener ese dato. Listo, bueno, entonces, listo, profe, sí, entonces, bueno, ¿para qué es eso? Pues eso es porque lo necesito para el cálculo. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver las relaciones que se utilizan para calcular el ICA, ¿cierto? Vimos que el ICA era igual a la sumatoria de los índices por la ponderación, pero los índices de cada una de las variables se va a calcular de manera distinta. Están definidos de esta manera, ¿listo? Es simplemente tener los datos, entender cómo los aplico, cómo hago los cálculos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que yo les hago a ustedes ahora que se enfrenten después del domingo? Hasta ahora no piensen en esto, pero a partir de la próxima semana van a empezar a pensarlo con mayor claridad. Háganlo en la mano, porque eso es que realmente son sumas y restas, pero que yo entienda que
listo, es que es el indicador de oxígeno disuelto. ¿Y por qué es que estoy haciendo el indicador de oxígeno disuelto? Porque el oxígeno disuelto es muy importante y porque se ve afectado por la contaminación. Y al verse afectado por la contaminación, se me afectan los parámetros, pues, o sea, la vida y lo que pase con la calidad de esa agua realmente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está definido el índice de oxígeno disuelto? Como 1 menos 1 por tal, por el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto. Entonces, como yo necesito el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto, acabo de ver cómo lo calculo cuando tengo datos de oxígeno y de temperatura, que se pueden tener fácilmente. Entonces, voy a pasar un poco por las ecuaciones, porque ahorita vamos a hacer un ejemplo donde las vamos a aplicar, pero realmente es no aprenderme las ecuaciones, porque ¿para qué? Pues ahí está, ¿cierto? Lo que yo siempre les he dicho, pero sí entender dónde está. Entonces, digamos que hasta este punto, ¿qué tengo yo que acordarme? ¿Qué tengo de todo lo que yo he hablado, que llevo ya hablando más de una hora, bueno, una hora? ¿Qué es lo que necesito que se queden con ello para ahí, guardadito en el bolsillo de la camisa, para cuando lo necesiten? Y es, ¿qué son variables conservativas y no conservativas? ¿Cierto? ¿Cuándo puedo aplicar? ¿Cómo se hace un balance general y un balance por cargas? ¿Qué es la carga? Importantísimo. ¿Qué es la carga contaminante? ¿Cómo hago el balance general? ¿Cómo hago el balance? Y que hay un índice de calidad del agua que yo puedo utilizar para determinar en qué grado de calidad está una fuente específica. ¿Cierto? Y que para eso hay unos índices de diferentes, que incluye 5 variables y que para eso hay unos índices que se pueden calcular. Y que si lo tengo que calcular, simplemente voy y busco las ecuaciones, que es en lo que estamos ahora. Después de una hora, eso es lo que quiero que se aprendan. El resto de cosas son, ¿cierto? Cositas que vamos a ir cogiendo, digamos, con la práctica, hacer el cálculo con la práctica, pero que sepan dónde encontrarlo, que sepan dónde están y que sepan aplicarlo y entiendan por qué se utiliza el índice de oxígeno disuelto. ¿Por qué? Porque el oxígeno disuelto es importante, porque eso es importante por lo que acabamos de mencionar. ¿Y cómo se calcula? Simplemente reemplazando en esta fórmula después de haber calculado el porcentaje de oxígeno disuelto. Entonces, acuérdense que habían 5 índices, el de oxígeno disuelto, los de los sólidos suspendidos. ¿Por qué se incluyen los sólidos suspendidos? ¿O cómo se ve? O sea, sabemos que los sólidos suspendidos están muy relacionados con la contaminación, con la presencia de materia orgánica, entonces por eso es importante. ¿Por qué hay sólidos suspendidos en las aguas? También lo hemos hablado mucho. Cambio en estado de las condiciones hidrológicas de las corrientes, procesos erosivos, vertimientos de aguas residuales por montones, ¿cierto? Están muy relacionados con la turbiedad, ya lo habíamos mencionado también en su momento cuando estuvimos en el laboratorio, que la turbiedad tiene una directa relación con la cantidad de sólidos suspendidos o la cantidad de sólidos que pueda tener una muestra, entonces es una relación muy estrecha entre sólidos y turbidez, y cuando tengo una mayor cantidad de sólidos, pues puede estar muy relacionado también con la presencia de algunos iones, como son los de la dureza. ¿Cómo se calcula ese índice? Nos dicen, vea, si usted tiene una cantidad de sólidos muy bajita, menor de 4,5, entonces tome ese índice como 1. Recuerden que entre más cercano a 1 sea, más la calidad es mejor, ¿cierto? Entonces significa que como tengo tan poquitos sólidos, pues básicamente por sólidos no estoy incrementando, no tengo pues mayor contaminación. No estoy disminuyendo la calidad. Si los sólidos ya son muy altos, por encima de 320 miligramos por litro, entonces tome ya como 0. Si es 0, acuérdense que la calidad es muy mala. Es decir, pues eso con tantos sólidos, eso está más contaminado que quién sabe qué, ponga 0 de 1. Pero si estoy en un rango entre esos dos, entonces lo calculo de esta manera. 1 menos tan por sólidos. Entonces debo conocer los sólidos. Lo que yo les decía, es que yo quiero conocer el ICA de esta agua, entonces mínimo tengo que tener datos de oxígeno, de pH, de conductividad, de sólidos totales y de cubo. Mínimo para hacer el cálculo. Luego ya si tengo de fósforo, pues mejor que mejor. ¿Ok? Entonces simplemente otra formulita que tengo que aplicar. ¿Que me la tengo que aprender? No. ¿Que tengo que saber qué significa? Sí. ¿Qué significa? Pues es el aporte que tiene los sólidos suspendidos totales a el cálculo del ICA para determinar la calidad. ¿Ok? Bueno. Ahora,
otra vez, ya sabemos qué es la demanda química. Nosotros, como ya habíamos visto todo esto desde el principio, se nos hace más fácil pues como avanzar en este tema. Ya habíamos visto que la demanda química es toda la presencia de sustancias que son susceptibles a ser oxidadas, ¿qué? Químicamente, mediante sustancias fuertemente ácidas y altas temperaturas. Habíamos visto más o menos cómo era el proceso. Y es importante porque precisamente esta es la que me dice cantidad de materia orgánica. Y acuérdense que la cantidad de materia orgánica es la que está directamente relacionada con la presencia o la contaminación del agua, que siempre queremos menor cantidad de materia orgánica en el agua. Llámese materia orgánica, por ejemplo, en el agua residual doméstica, pues todos los desechos que se van del baño para allá, eso es materia orgánica, ¿cierto? No queremos eso en el agua. La de cubo nos da esa información, cantidad de materia orgánica. No nos dice exactamente qué es, porque acuérdense que es un análisis más global de materia orgánica, pero nos dice que hay mucha materia orgánica y entonces hay que empezar a bajarle. En este caso no hay que hacer cálculo, aquí simplemente conociendo la de cubo de mi agua, de mi fuente de agua, yo puedo determinar si la de cubo está por debajo de 20, entonces tomo el índice como 0.91, pero si está por encima de 80, entonces lo tomo como 0.1, 0.125. Acuérdense que entre más cercano a 0, mayor grado de contaminación o menor calidad de agua, o sea, le está restando calidad de agua. Entonces, por eso aquí a cubos altas, si está en estos rangos, pues entonces ya me acomodo. Eso va a depender de cada agua. El índice, bueno, hablábamos preguntaba ahorita, ¿cierto? El compañero que, profe, pues, pero la conductividad, ¿para qué? Pero recuerden que la conductividad está relacionada con la presencia de iones en el agua, carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos, sodio, potasio, calcio, magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos iones pueden generar un grado de contaminación en el agua y generar también, digamos, procesos internos que pueden generar mayor contaminación. Entonces, por eso es importante conocer la conductividad. Conductividades muy altas pues van a hacer que haya una gran presencia de iones en solución y que probablemente haya que intervenir. También es importante porque está totalmente relacionada, es proporcional y vamos a ver más adelante cómo se puede calcular a partir del uno al otro. Los sólidos disueltos totales, o sea, están muy relacionados la cantidad de, la conductividad con la presencia de sólidos. Y que la temperatura también aumenta, ¿cierto? La conductividad. Entonces es importante. ¿Cómo se calcula? Pues como está aquí señalado, ¿cierto? Es una ecuación que también involucra la variable conductividad y que nos dice, cuando la conductividad es menor que 0, porque la conductividad también puede ser negativa si los iones en solución son negativos, entonces tomo el valor de 0, no tomo valores negativos. ¿Listo? O sea, si me da ese índice negativo, entonces lo tomo como 0. Hasta aquí, básicamente es reemplazando ecuaciones, entendiendo por qué esas variables son tomadas en cuenta. Eso es lo importante. Las ecuaciones como tal, pues saber que están ahí, cómo aplicarlas, que lo haremos en un ejercicio práctico en un momentico, pero que entendamos por qué están tomando esas variables. O sea, el ICA lo que hace es tomar variables físico-químicas importantes y relevantes que me ayudan a determinar el grado de contaminación o la calidad que tiene ese agua. ¿Listo? Ahora, el último índice que tiene en cuenta el ICA, el cálculo del ICA, es el del pH. Me dice, vea, si su agua es muy ácida o es muy básica, es decir, si el pH está por debajo de 4 o está por encima de 11, tome el índice de pH como 0.1. Otra vez, significa que, claro, si el agua es muy ácida o muy básica, puede influir mucho en la calidad del agua. Entonces, por eso tiene un valor muy bajito. Ya si está entre 4 y 7, incluido 7, utilice esta fórmula. Si es 7,1, ya utilice esta fórmula. Y si está por entre 8 y 11, entonces hacemos este cálculo. ¿Listo? Así que realmente es básicamente centrar el ejercicio, ver los datos que tengo y ver cómo voy buscando en cada uno de los parámetros la forma de calcular el ICA, dependiendo de las condiciones de mi agua. ¿Okay? El ICA, entonces, como yo lo interpreto, lo que les decía ahora, es un valor de 0 a 1, entre más cercano a 1, ¿cierto? La calidad va a ser mejor.
Entre más cercano a cero, la calidad va a ser mala, muy mala. Y hay una escala de colores, rojo, naranja, amarillo, verde y azul, que me va a permitir, sin necesariamente saber exactamente el valor del ICA, pues si yo veo que yo tengo un concepto de rojo, yo ya sé que esa calidad es muy mala y que si yo tengo, digamos que es una forma cualitativa de saber más o menos la calidad, sin saber exactamente el valor del ICA, si sé lo que eso significa, pues que hay un riesgo o una calidad más baja en esa fuente de agua. Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Señales de vida? Aquí estamos, profe. Pues yo sí, ahí voy ubicando más o menos. Listo, bueno. Igual ustedes se van enfrentando pues como las cositas. Yo sé que hemos visto muchas cosas y muchos cálculos y nada, pero son cosas que lo más importante es como entender por qué se hacen, ¿cierto? Más que de pronto la parte operativa, porque en algún momento, si lo tienen que hacer, pues es simplemente coger una ecuación y reemplazar. Y eso lo puede hacer cualquier persona que sepa sumar y restar, ¿cierto? Pero la interpretación, el entender por qué, esa es ahí donde está, pues, digamos, la importancia de estos temas aquí en el curso. Entender bien, o al menos entender por qué se están haciendo las cosas. ¿Listo? Bueno. Este es un ejemplo, el ejercicio que vamos a hacer hoy, que vamos a aprender, que nuevamente tiene mucho que ver con lo que ustedes van a tener que hacer en el taller. Yo decidí, creo que es una buena estrategia explicarles muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes así se motivan a trabajar y así han ido aprendiendo, porque dicen, pero la profe lo hizo así, ¿por qué fue que lo hizo así? ¿Y aquí qué se hace? Me han preguntado más, los he visto como más centraditos en el trabajo y me gusta. Entonces, por eso lo voy a seguir haciendo en este ejercicio. Pues es que este es el último trabajo ya prácticamente. Entonces resulta que nos dieron esto, nos dijo, vea, llegó un señor y me dijo, vea, necesito saber el ICA de este vertimiento que hay acá. Tengo datos aguas arriba, tengo datos aguas abajo, necesito saber qué pasa con ese vertimiento en cuanto a la calidad. Entonces, ustedes ya saben que yo voy, llamo a mi mejor amiguis y monto el ejercicio. Entonces yo tengo los datos aguas arriba, los datos aguas abajo, ¿cierto? Voy a borrar todo porque lo voy a hacer. No, pero no lo voy a borrar todo el todo por si me equivoco para chismosear qué fue lo que pasó. Listo. Entonces, tengo aquí los datos, aguas arriba, aguas abajo y el vertimiento. Del vertimiento conozco estos datos, no conozco ni sólidos ni caudal, ¿cierto? Pero como los había hablado, que yo dije, bueno, los sólidos son conservativos, entonces lo puedo hacer por balance, no tengo que hacer el análisis y el caudal lo puedo calcular. Entonces, simplemente retomo lo que habíamos visto ahorita. Listo. Vamos a calcular el caudal del vertimiento. Entonces decíamos, el caudal es igual, el balance por caudal es igual al caudal del vertimiento más caudal aguas arriba, ¿cierto? Si vemos la formulita, lo que veíamos pues ahorita en la plaza. Entonces despejo, porque yo conozco abajo y arriba, entonces despejo el vertimiento y lo calculo. ¿Cómo? Más, ¿cierto? Caudal abajo, yo voy aquí, miro, el caudal es este, menos el caudal aguas arriba. Caudal. Y ya tengo el caudal. Y ahorita por eso aparecía aquí, pongo, lo iba a hacer al revés otra vez. El caudal que me tome este valor para que siempre que yo cambie cualquier dato, me tome aquí directamente el caudal. Ahora, el del vertimiento. Empiezo. Bueno, tengo el balance de carga, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto ahorita. Caudal abajo, entonces como yo conozco todo, ya conozco el caudal de vertimiento, yo puedo calcular la concentración de sólidos en ese punto de vertimiento. Entonces simplemente pongo el más. Paréntesis porque voy a hacer una resta que luego va a ir dividida toda por una cosa. Entonces caudal aguas abajo, entonces voy a mirar abajo y es 1 con 1. Por sólidos aguas abajo, listo, menos caudal aguas arriba por sólidos aguas arriba. Cierro paréntesis porque todo eso va a ir dividido por el caudal de vertimiento.
Entonces aquí ya calculé los sólidos de vertimiento. Ya tengo caracterizado, digamos, esa variable que no conocía. Pero a mí me interesa, yo necesito, como yo necesitaba, caudal, concentración de sólidos, de QO, de pH, de oxígeno disuelto. Y se me olvida una. Y de conductividad, entonces me faltaban los sólidos y como yo sé que es conservativo, lo calculé de esa manera. Si no fuera conservativo, si por ejemplo me faltara otro parámetro, la de QO, por ejemplo, entonces ¿qué tendría que hacer yo? Pues ir y medir. Listo. Pero afortunadamente teníamos el dato. Ahora, nos acordamos que el ICA está definido por esta ecuación. El ICA por el índice de oxígeno, el índice de sólidos, el índice de QO. Y también me acuerdo que yo puedo calcular, ¿cierto? Cada uno de los índices y que tengo cómo hacerlo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el porcentaje de oxígeno disuelto. ¿Cómo lo calculo? Conociendo la temperatura y el oxígeno disuelto. Entonces, ¿qué hago? Voy y miro. Con temperatura 25 grados, oxígeno 5. Entonces yo digo, bueno. Me digo aquí otra vez, como ya sé los datos, cojo la rayita y digo, temperatura, ¿cuánto? 25. Entonces me paro en 25. Y tras una raya hasta 5. Lo mejor que pueda. Y hoy miro cuánto es el oxígeno disuelto, el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto. Entonces ahí cuánto me dio, aproximadamente 60, ¿cierto? Aunque esa raya no está bien trazada, vamos a hacerlo bien, está un poquito más allá. Bueno, por ahí, todavía no está bien, pero vamos a dejarlo ahí, ustedes lo hacen bien. Y entonces me da que es aproximadamente 65%. Entonces, como ese dato yo lo necesito, yo lo pongo acá y le pongo 65. ¿Cierto? Ya tengo eso. Entonces, ¿qué hago? Calculo el índice. ¿Cómo? Más 1 menos, abro paréntesis. Este está muy fácil porque es muy directa. 1 menos 0.01 por el porcentaje de oxígeno que yo acabé de calcular, cierro paréntesis, y ya calculé el índice de oxígeno disuelto que me dio 0.65. Listo. Ese valor lo dejo ahí guardadito que ahorita lo necesito porque voy a calcular el índice de sólidos totales. Los sólidos totales ya los conozco también, entonces voy a hacer el cálculo. Entonces, miren pues cómo genero la ecuación. Más 1 menos, aquí es muy fácil otra vez, tengo que abrir paréntesis, menos 0.02 más 0.03, 0.03 por los sólidos en el vertimiento. Entonces yo vengo y cojo el valor de sólidos, cierro paréntesis y le digo enter y ya lo calculé. El índice de los sólidos suspendidos totales es 0.9284. Hasta ahí, ¿cierto? Simplemente estoy haciendo reemplazo de fórmulas. La de QO, bueno, entonces yo voy y miro, a ver, la de QO de mi vertimiento, según los datos que tengo, es 17,53. Por lo tanto, esta de QO es ¿qué? Menor a 20 miligramos por litro. Por lo que cojo el índice de QO como 0.91, por definición. Si mi EQ hubiese estado entre 20 y 25 o entre 25 y 40 o entonces tomaría el valor correspondiente. Ahí no hay que hacer cálculos, solamente saber cómo coger el dato y ya pues es demasiado fácil. Ahora, cálculo del índice de conductividad. Profe, esta está como más dificilita, pero sigue siendo fácil. Y mire que escrita, así como está, me dice a mí exactamente lo que tengo que hacer yo en el Excel. Y recordemos que si nos daba negativo, pues lo tomamos como 0. Entonces empiezo, más, me dice 1 menos 10 a la exponente. Entonces ahí viene otra vez el gorrito y abro paréntesis. Porque es la exponencial incluye todo, 1. Entonces pongo paréntesis, menos 3.26 más 1.9284
34 por el logaritmo, ¿cierto? El Excel lo tiene, el logaritmo en base 10 de la concentración de conductividad. Tomo el valor de conductividad, cierro ese paréntesis que es el de la conductividad del logaritmo y cierro el paréntesis completo. Y el automático me calcula que el índice es 0.1970. ¿Listo? Entonces miren, que lo importante, y es lo que hemos venido hablando pues desde todo el rato, es fíjense en cómo háganlo escrito en el cuaderno y verás que se van a ir acostumbrando a meter las fórmulas. Algunos se han enredado, pero la idea es que vamos cogiendo ¿cierto? Como la canchita. Yo espero que si después de este curso ustedes aprenden a manejar un poquito el Excel, yo me voy por bien servida. Listo. Y ahora el último que tenemos que calcular es el cálculo del IPH, el índice de pH. Y nos dice, bueno, si su pH está entre tanto y tanto, utilice esta fórmula. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un pH de 7. O sea que 7 incluido, recuerden que esto es menor o igual cuando tiene la rayita abajo. Entonces, aquí, 7 incluido, entonces utilizaremos esta fórmula. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cierto? 0.002628419 por, ya el exponencial lo habíamos trabajado, ¿cierto? El Euler a la pH. Entonces tomo el dato de pH por, como está en azul no se ve la fórmula, pero ya, por ese número, 0.05225. Cierro paréntesis y ya está. Ese sería el valor, pero algo hice mal porque da 1. Vamos a revisar. Le quito el color que me está interfiriendo. Es 0.0, porque le puse aquí 26,284,19 por el exponencial de G3. ¿Y G3 es quién? El pH, sí, ya. El pH por 0.520025. ¿Listo? Me da 1.000, o sea, me da casi 1. Es decir, el pH no está afectando aquí, ¿cierto? Yo ya con los números que me dio, ¿cierto? Casi que sin hacer todavía el cálculo, sí puedo determinar más o menos, bueno, quién es el que más le afecta o quién es el que más aporta al ICO. Y en este caso veremos que los sólidos que están muy cercanos a 1, que la de cubo está muy cercana a 1 y que el índice del oxígeno disuelto es bajito, pero bueno, está ahí. No aporta, pues está, pero está bien alto, es más del 50%, entonces esos serían los que realmente están contaminando el agua, más que la conductividad y más que el pH, porque acuérdense, entre más cercano a 1, más buena la calidad. Entonces lo que se acerque a 1, good. Ahora, listo, profe, yo ya tengo todos los datos, ahora ¿qué me falta hacer? Pues calcular el ICA y determinar en qué calidad está. Entonces, simplemente digo, más 0.2, que es el ponderado, por el índice de oxígeno. Entonces me vengo para acá y cojo el más 0.2, que es el ponderado, por el índice de sólidos, más, ¿cierto? 0.2, que es el ponderado por el índice de cubo, más 0.2 por el índice de conductividad, más 0.2 por el índice de pH. Y aquí, pero otra vez que hice mal. Algo hice mal porque daba punto 2 por 0.65. 0.2 por 0.92. 0.2 por la morada. 0.91. Bueno, entonces no sé si creo que cambié algún valor, pero ahí está. Entonces, el valor de la conductividad del ICA para esa fuente de agua, en ese punto que tomamos las muestras, es de 0.57. Entonces, si uno va y mira, 0.57 está entre 0.51 y 0.70. Entonces, el ICA es o sea, la calidad es regular, es alarma amarilla. Ya tenemos, digamos, un indicio de que la calidad de esa agua
no es la adecuada. ¿Listo? Dudas, preguntas, recorderis, ¿qué repito? Chicos. Todo súper bien, entonces ya terminamos aquí, todo mejor dicho, súper entendido. Está larguito, pero sí hay que intentarlo. Está larguito, bueno. Realmente es larguito porque yo hablo mucho carreta, ¿cierto? Yo soy muy hablantinosa. Pero yo les dije, me senté a las 7:40 hoy antes de la clase de las 8 y dije, voy a hacer el ejercicio para que no me equivoque. Pues porque es que ni yo ni ustedes están exentos a que se enreden un poquito con el Excel. Bueno, no puse la fórmula bien, mire que ahorita lo había hecho mal, había copiado mal. Y me senté y me demoré 15 minutos haciéndolo. No estoy con esto diciendo que es que ustedes van a demorar 15 minutos, pero 20, ¿cierto? Mientras se acuerdan un poquito de las fórmulas y lo organizan. Yo ayer había dejado el Excel con las formulitas pegadas y tal, pero ya me di mucho sueño y no lo ejecuté. Pensé que me iba a demorar más, por eso. Y esta mañana casi que no me logro sentar y lo dije. Y realmente hacerlo como tal. Hágalo en el cuaderno antes de meterse al Excel y se dar cuenta que es muy fácil. Si yo no hablara tanto, para ustedes se darían cuenta que eso se hace en 10 minutitos. Bueno, dudas sobre ese procedimiento, sobre cómo se hace, sobre el ejercicio, sobre la temática, sobre lo que es. Todo clarísimo. Los balances, el balance de carga contaminante. Hoy están muy calladitos. ¿Qué pasa? Cuéntenme. ¿Qué problemas tienen? Están dormidos, pero ya van las 11:30 de la mañana. Ay, no, muchachos, qué frustración. Hablen, prendan los micrófonos todos al tiempo y griten al menos. Tranquila, profe, que la estamos escuchando. Yo me pongo nerviosa, yo me siento hablando sola, no, a ver si ya el otro semestre nos podemos ir para yo poderles dar con la regla, tirarles la tiza, como antes hacían las profesoras de la primaria. A ver, despierte. O cuando están por allá chismoseando, les tiro cuando pongan a chatear y les quite el celular y los guarde por allá en un cajoncito hasta que se acabe la clase. Ay, sí, 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 sí. Bueno, niños, entonces nada, ya lo que sigue es ver la diferencia, ¿cierto? Entonces, este es el índice de calidad que les había contado, ¿cierto? Se toman 5 o 6 variables para hacer el cálculo. Luego de eso vamos a hablar ya con más detalle la otra clase, voy a adelantarles aquí una carretica cortica, es los ICOs. Los ICOs son índices de calidad de contaminación. ¿Qué pasa con los ICOs? Los ICOs toman en consideración más variables. Muchachos, que es mi mamá y es raro. Denme un segundo. Muchachos, qué pena, pero no es normal que mi madre me llame, entonces me preocupa, pero no, afortunadamente no era nada. Listo. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Entonces los ICOs. Ay, no, mami. Entonces los ICOs incluyen más variables, ¿cierto? Incluyen muchísimas más condiciones, por ejemplo, la dureza, la conductividad, la alcalinidad, parámetros que el ICA no tenía incluidos, por lo tanto van a estar, digamos, van a tener en cuenta más cosas que de verdad también
hacen que el agua se contamine. Y también van a ver que tiene, pues, se calculan los índices de contaminación, se hacen las ecuaciones correspondientes y se calcula el índice al final y se hace un análisis. Entonces, el ejercicio que se viene para ustedes en el próximo taller es básicamente hacer esos cálculos, pero más que hacer el cálculo, porque como les digo, cualquier persona que maneje una calculadora y entienda un poquito de cálculos va a poder hacerlo, ¿cierto? Va a poder hacer el cálculo sin problema, sino que a ustedes como futuros tecnólogos ay, se me olvida, en agroambiental, ¿cierto? Casi todos. El análisis que puedan hacer, bueno, usted como tecnólogo, ¿qué análisis hace eso? Ah, no, vea, el ICO me dio esto, entonces estas son las condiciones, esta es la evaluación, voy a mirar la 631, entonces si es que está incumpliendo, si es que está virtiendo más, bueno, van a hacer un análisis ya muy profesional del resultado. Ese es el objetivo del taller que viene, o sea, ya usted se pare como si estuviera con el título y haga el análisis que a usted le están preguntando como profesional, como tecnólogo en este caso. Listo. Yo los voy a dejar tranquilos esta semana, no les voy a subir talleres ni nada hasta el martes, porque sé que están centrados en el taller anterior, están trabajándole a eso, espero que les esté yendo bien. Ya saben que yo termino, que yo estoy disponible para hoy y mañana, sobre todo para las dudas que puedan tener. El fin de semana voy a estar un poquito más desconectada, por lo que si no dejen para el último momento las dudas que tengan. No sé si ya se los había dicho, creo que sí. Y si no, pues entonces se los repito. Porfis, lo que necesiten, traten de hacerlo entre hoy y mañana, ¿ok? Las duditas que puedan tener. Un abracito, feliz fin de semana, que descansen hasta mañana, hasta el jueves, hasta el viernes, hasta el sábado, no, hasta el martes. O hasta que me escriban y me pregunten cosas. Listo, profe, Bueno, muchas gracias por todo. luego que se muy bien. Listo, descansen pues bastante y hagan los trabajos. Un abrazo. Señora. Feliz fin de semana. Chao. Bueno, chao.